Nos vamos preparando para la palabra del Señor, ¿sí? ¿Vino usted dispuesto a oír y a recibir la palabra del Señor? Hemos estado hablando de su palabra en cada momento y sabemos de que su palabra ha ido obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones porque está en nosotros y con nosotros, ¿no? Y el Señor hoy tiene un mensaje también donde nos va a compartir la pastora Patri. El Señor, cuando ella abra su boca, va a llenar su boca del conocimiento y de la sabiduría de su palabra para poder hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, a todos los que estamos oyendo aquí personalmente, los hermanos que están en las redes y cuántos escuchan este mensaje que se difunda por las redes, el mensaje del Evangelio, el mensaje de su palabra de Cristo Jesús. Así que oramos al Señor. Les invito a que nos pongamos de pie, los que pueden, hermanos, estemos orando. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo precioso, este tiempo de calidad hermoso, porque tú eres el centro, porque a ti te adoramos, a ti te exaltamos, glorificamos tu santo y divino nombre. Hemos agradecido, hemos alabado, hemos cantado, hemos compartido textos de tu palabra, hemos compartido tu palabra, nos hemos animado y consolado unos con otros, Señor. Y ahora viene tu palabra a hablarnos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, tengamos nuestros oídos atentos a lo que tú quieres hablarnos por tu palabra. Señor, que estemos dispuestos, Padre Celestial, no solamente a oír, sino también a ser hacedores de tu palabra, para que ella habite y abunde en nuestras vidas y dé fruto al 100 por 1, Señor. Gracias te damos por tu palabra que dejaste para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, más adelante. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días aquí los que están presentes. Buenos días a los hermanos que también están en las redes. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que hemos podido adorarle y alabarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y en esta mañana quiero compartirles sobre la Navidad, ya que nos quedan poquitos días para celebrarla. Por eso le he puesto como título a este sermón, Celebrando la Navidad. Y vamos a ver la definición de la Navidad. ¿Qué significa Navidad? Y la palabra Navidad viene del latín navitate, que significa nacimiento. Y por supuesto, cuando hablamos de nacimiento, vamos a hablar no de cualquier nacimiento, sino del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y ya estamos cerca de esa fecha, como dije, así que es especial para poder en este domingo estar hablando de ese nacimiento que fue el nacimiento más importante de la historia del mundo, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador, y donde todos los cristianos celebramos la Navidad. Sin embargo, muchos dicen que es de origen pagano y que por eso no deberíamos celebrarla. O también dicen que en la Biblia no habla de Navidad. Pero vamos a ver en esta mañana lo que dice la palabra de Dios, que es la única fuente autorizada de verdad, y es aquí donde nosotros encontramos todas las respuestas. Y vamos a comprobar que la Navidad no es pagana. Por eso les invito a que vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 20 y 22. Colosenses, capítulo 2, versículo 20 y 20, hasta el 22 vamos a leer. Y dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Hasta ahí, hermano. Nosotros como cristianos
no somos llamados a vivir conforme a mandamientos humanos, ni rudimentos del mundo, a lo que el mundo hace o a lo que el mundo dice, sino que nosotros somos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios, revelada aquí, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos en Cristo, ¿verdad, hermanos? Y hacemos y vivimos por lo que la palabra de Dios nos dice, por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no es cierto que la Navidad la constituyó o la instituyó Constantino, el emperador romano, en el siglo IV. Y no es cierto por dos razones fundamentales. Ya que en el año 200 del siglo II hay escritos que hablan de la celebración de la Navidad. Un siglo antes de Constantino ya se celebraba la Navidad. Pero digo que hay dos argumentos, pero hay un argumento más importante, mucho más importante que ese es un argumento histórico. El otro argumento más importante es la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver que la Navidad hay que celebrarla. Y donde nos habla del nacimiento de Jesús, del nacimiento de Cristo. Y los invito a que vayamos a Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí, hermanos, tenemos una profecía que fue dada 680 años antes de que se cumpliera. ¿Sí? 680 años antes de que Cristo naciera. Y a esto no lo iba a hacer posible el paganismo, sino Dios lo iba a hacer posible. Un acontecimiento extraordinario, porque dice que iba a nacer nuestro Salvador, iba a nacer aquel que iba a ser admirable, consejero, lo acabamos de leer. Aquí Isaías está anunciando 680 años antes de que esto ocurriera, que iba a haber un nacimiento distinto, porque seguramente hubo muchísimos nacimientos hasta el día de hoy, pero iba a haber un nacimiento diferente a todos. Iba a ser un nacimiento espectacular, extraordinario, milagroso. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar en medio. Porque quien iba a nacer era Dios mismo. Gloria a Dios. Vamos a ver también en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Esto produce gozo en nosotros los cristianos, los hijos de Dios, porque vamos a ver por qué celebramos la Navidad, que no es una fiesta pagana como muchos lo dicen, no, es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que no es ninguna fiesta pagana. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí dice: la Virgen concebirá. Esto es un hecho extraordinario. Nunca se había oído que una virgen podía concebir, pero Dios lo hizo posible. Esto ocurrió, y los evangelios, porque nosotros estamos leyendo Isaías, que es el Antiguo Testamento, pero los evangelios que están en el Nuevo Testamento dan testimonio de que esto es real, de que esto sucedió. Y vamos a ver que no solo Isaías habló de esto, estas profecías que hablaba Isaías, sino que también vamos a ver que la palabra de Dios dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto nos dice Miqueas, capítulo 5,
versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Aquí Miqueas anuncia dónde Jesús iba a nacer. 700 años antes de que naciera, ya se decía que iba a nacer en Belén. Porque dice aquí lo que acabamos de leer: tú, Efrata, pequeña entre las provincias de Judá. Dice ahí, de ti nacerá el Salvador. Y como dijimos que los evangelios dan evidencia de esto, Mateo capítulo 1, el capítulo 1 y el capítulo 2 hablan con claridad del cumplimiento de estas profecías que acabamos de leer en Isaías y en Miqueas. Mateo capítulo 1 y 2 dan claramente la evidencia del cumplimiento de estas profecías. Mateo da fe de que Jesús nació conforme a lo que Isaías, a lo que Miqueas y otros profetas habían anunciado antes de que esto ocurriera. Así que, queridos hermanos, la Navidad sí se celebró, y lo vamos a ver en la Biblia, para que quede evidencia que por qué nosotros celebramos la Navidad. Porque dijimos que Navidad, ¿qué significaba? Nacimiento. Y no cualquier nacimiento, no vamos a hablar de nuestro nacimiento o de cualquier nacimiento, sino que vamos a hablar del nacimiento más extraordinario, más espectacular, más importante de la historia del mundo, el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios. Y lo vamos a ver en Lucas. Aquí vamos a leer varios versículos, lo vamos a leer con mucha tranquilidad y paciencia para que lo podamos entender bien. Lucas capítulo 2, versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 20. Y lo vamos a leer con mucho gozo, porque aquí es clarito lo que la palabra de Dios nos dice, lo vamos a ver en ella, que sí se celebró la Navidad. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria a Dios. Vemos aquí claramente que el ángel les daba nuevas de gran gozo, es decir, de buenas noticias, de gozo, noticias maravillosas, que estas, dice, serían para todas las personas, para todo el mundo. Había nacido el Salvador, Cristo el Señor. Y nosotros, hermanos, nosotros necesitábamos un Salvador. Esto es motivo de celebración, esto es motivo de gozo, esto es motivo de festejar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, y buena voluntad para con los hombres. Y el versículo 15 dice ahí: ¿quién lo manifestó? No fueron los paganos, fue el Señor quien lo manifestó, fue Dios. Y el versículo 20
Dice, y volvieron tristes los pastores, porque no pudieron celebrar. No. Dice, sino que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Esto es celebrar la Navidad. Ya se había anunciado que esto iba a suceder, que iba a ser algo extraordinario, que iba a nacer un Salvador. ¿Quién nos iba a salvar? Cristo, el Señor. Esto es motivo de alegría, esto es motivo de gozo, esto es motivo de felicidad. Y nosotros, todos, los presentes, los que están en las redes, hubiéramos hecho lo mismo que los pastores. Hubiéramos alabado y glorificado a Dios igual que ellos, que esos pastores que se les había dicho esto. Por eso el nacimiento de Cristo fue celebrado en el cielo y en la tierra. Por eso nosotros los cristianos celebramos la Navidad, celebramos que Cristo naciera, que Cristo, quien perdonó todos nuestros pecados, viniera a este mundo. ¿Esto no les parece que es motivo de gozo? ¿Esto no es motivo de alegría, de festejo, de celebración para nosotros? Él vino, nació, pero vino para salvarnos. Él vino para perdonarnos todos nuestros pecados, como dijimos hoy. Hermano, esto es motivo de celebrarlo, de gozarnos, porque hoy podemos tener comunión con nuestro Padre, podemos tener comunión con Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Gloria a Dios. Y ahora les invito a que vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos dice, nadie nos juzgue. Por eso nosotros los cristianos celebramos la Navidad con gozo, con alegría, porque aquel que pudo perdonar todos nuestros pecados vino a este mundo. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquí nos habla cómo los magos y los sabios del oriente vinieron también de muy lejos para ver a aquel Hijo de Dios que había nacido y dijeron, hemos venido a adorarle. Es que la Navidad, hermano, es motivo de gozo, es motivo para que todo aquel que de verdad es cristiano, es un motivo para adorar a Dios, es un motivo para glorificarle a Dios. Y nosotros los cristianos no la celebramos como el mundo la celebra. El mundo la celebra con consumismo, con tradiciones que nada tienen que ver con el sentido de la Navidad, con lo que significa la Navidad. Ellos comen, beben, se emborrachan. En cambio nosotros los cristianos celebramos la Navidad porque sabemos y entendemos por lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿para qué vino Cristo? Por eso les invito a ir a Mateo capítulo 1, versículo 21. Nosotros lo hacemos porque hemos entendido, hermanos, porque hemos creído en Cristo, porque entendemos por qué vino Jesús, por qué nació en un pesebre, para qué vino, con qué fin vino. Él vino, ¿para qué vino Cristo? Para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar a Israel de sus pecados, dice aquí, ¿no? Pero 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 de Timoteo 1:15. Esto dijo el apóstol Pablo. Y ahora, ¿hay alguien que no es pecador?
La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Así que Cristo vino a la tierra, hermanos, para salvarte a ti, para salvarme a mí, vino para salvar a todos los pecadores, y esto es motivo de gozo, es motivo de celebración, es motivo de glorificar a Dios, de alabar a Dios. Porque, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mas a todos los que le recibieron, les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice esto. Cristo vino, hermanos, para hacernos hijos e hijas de Dios. Vino para hacernos miembros de su familia. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos miembros de la familia de Cristo. Y ahora, ¿esto no es para celebrarlo? ¡Claro que sí! Celebramos que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo murió en esa cruz para perdón de todos nuestros pecados. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23. Jesús vino para estar con nosotros, para que donde tú estás, Él también esté. Donde tú vayas, Él vaya contigo. Esto no es motivo para celebrar, pero no solo en Navidad, sino todos los días de nuestra vida. Saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca más vamos a estar solos. Por eso, queridos hermanos, debemos estar agradecidos a que Cristo viniera al mundo a salvarnos. La Navidad es la historia más maravillosa, es el milagro más extraordinario, porque el Dios, el creador del cielo y de la tierra, se humilló hasta hacerse uno igual a nosotros para estar con nosotros. Ahora, era imposible, hermanos, que una virgen concibiera. Era imposible. Y Dios lo hizo posible, porque Él es el Dios de lo imposible, que Él hace lo imposible posible. Para Él no hay nada imposible. Y todo eso lo hizo para estar con nosotros y para llevarnos al Padre, para hacernos sus hijos. Todo eso es motivo de gozo. Todo eso es motivo de alegría, de felicidad, de celebrarlo, de celebrar y glorificarle y alabarle y honrarle y adorar a nuestro Dios. Porque Navidad significa, Emmanuel, Dios con nosotros. Como Él dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Esto es motivo de gozo, esto es motivo de celebración. Por eso nosotros alabamos y glorificamos a Dios, no solo aquí los domingos, y lo hacemos con todo nuestro corazón, sino cada día de nuestra vida, porque queremos expresar con todo nuestro corazón que le amamos, que amamos a Dios y que celebramos la Navidad con gozo, con alegría, porque no hay Navidad sin Cristo. Navidad es un tiempo de gozo, de alegría, como dijimos, de celebración. Y ahora dice la palabra de Dios que Él no halló lugar en el mesón. Pero que en esta mañana, que en este día, para los hermanos que están presentes, para los hermanos que están por las redes y para los que nos verán este video, que Jesús halle lugar en tu corazón. Él no halló lugar en ese mesón, tuvo que ir allí a otro lugar, pero que en esta mañana tú le des el lugar que Él se merece en tu corazón, que es el primer lugar. Por eso solo quien tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque celebramos que Dios está con nosotros, que Él habita en nosotros. Por eso nos gozamos y nos alegramos en Él. Por eso celebramos la Navidad. Que Dios les bendiga a todos. Oramos. Amado Dios, quiero darte gracias, Señor, en esta mañana, por venir a este mundo, por amor, a morir, a dar todo tu ser. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios.
Gracias por mostrarnos con hechos tu amor. Gracias por nacer, por morir, por resucitar, por venir a salvarnos, por venir a perdonarnos todos nuestros pecados, por darle sentido a nuestra vida, porque vivimos por Cristo y para Cristo. Gracias por habitar en nuestros corazones, Señor. Gracias por ser el Señor de mi vida y el de mis hermanos. Gracias, Jesús, por hacernos tus hijos, amado Dios, por hacernos tus hijas, por ser miembros de esa gran familia de la fe que tenemos repartida en el mundo entero. Gracias, Jesús. Celebramos la Navidad con gozo, con alegría, porque fue el nacimiento más extraordinario de la historia del mundo, el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Para todos aquellos que creen en Él, puedan hoy tener la oportunidad de ser salvos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo y tengamos un hermoso domingo, que celebremos a Cristo todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Estás contento? Estamos felices, ¿no? El Señor nos ha hablado a través de su palabra. Ese hermoso nacimiento, qué hermoso, hermano querido, sabemos de que Cristo nació y está en nuestros corazones. Por eso es motivo de gozo, de alegría, de felicidad, de que tenemos a el Salvador del mundo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y que en esta Navidad, hermano querido, sin poner puntualmente qué fecha fue la que nació, la que no nació, sabemos que Él nació, que Él vino y trajo evidencia a través de las profecías, de la palabra de Dios. Que en esta Navidad nosotros pongamos todo nuestro corazón, nuestra atención, hermano querido, en aquel que dio su vida. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Siendo obedientes a lo que Él nos deja en su palabra. ¿Usted quiere estar con Jesús? ¿Usted espera a Jesús? Esperamos a Cristo Jesús que venga a buscarnos. Entonces caminemos en esa obediencia ante Él y celebremos la Navidad todos juntos en el nombre de Jesús, ¿sí? Bueno, hermano querido, nos saludamos en la paz del Señor. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y bueno, para nuestros hermanos que están en las redes, bendiciones, bendigan a sus familias, a sus familiares, y que este mensaje corra, el mensaje de Cristo Jesús corra para aquellos que necesitan tenerlo en su corazón como nosotros hoy lo tenemos. Muchas bendiciones, hermanos. Nos saludamos en la paz del Señor.